Enuma, primer canto, escrito por L. Abarca. En aquellos días había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y éstas les engendraron hijos. Testimonio 3. Bautizaron al mayor con el nombre de Absalón de Borgoña y Endor, y se le entregaron los títulos de los frutales de Endor. A la menor le impusieron el nombre de Atalía. Sin embargo, quien no se dejaba tocar era la pequeña Patosa. Gracias, pero no quiero otro nombre. Me gusta el que tengo. Tiene un significado importante para mí. Ante la severa mirada de los adultos, Absalón le recordó que debía acatar las órdenes de su padre. Papá me odia y yo lo odio a él. ¿Por qué tendría que obedecer? Ladró, huyendo del agua bendita como una menina asustada. ¡Cuánta lisura para una mestiza! Veo que los rumores son ciertos. En las tierras sin nombre vive la peor calaña, salvajes aborígenes y serranos simplones. Esa es su estandarte. El sermón de Oriana retumbó en la catedral. Absalón la calcinó con la mirada. No soy una salvaje y no necesito un nombre nuevo. ¿Con qué derecho deciden por mí? La respuesta de la niña fue idéntica a una erupción volcánica. Mustia amargada. ¡Víbora! Insolente. No solo tendremos que inculcarle religión y el uso correcto de las artes perfectas, sino también modales. Ella solo se defiende, dijo el rey, a punto de perder la paciencia. Entendemos, mi señor, pero es muy problemática. Mi madre cubría las orejas de Mel. A un incómodo silencio le siguió una oleada de llantos y reclamos. En cierto momento, Absalón, molesto con su hermana y ofendido por las palabras de mi abuela, la riñó frente a todos. Es solo una niña, no me digan que no podrán con ella. ¿Eso es una niña? A mí me parece un animalejo de corral. No tiene ni gracia ni modales, siseó Oriana. ¿Y si la cargo?, preguntó mi abuelo. No la toque, rugió Absalón, marcando cada palabra. Jamás hubo tanto drama en un bautizo. Oriana y mi madre empezaron a comparar a los extranjeros con Mel y conmigo, siempre bien portados. A ninguna le importó que pudieran entender sus hirientes adjetivos. Yo también pensé que su ímpetu era avasallador. La rebeldía de la niña era exuberante, pero nadie tenía por qué tratarla de esa forma. Me disgustaban las palabras que le dedicaba. Cuando ella las escuchaba, miraba al techo y trataba de tragarse sus lágrimas, sin saber qué más decir para defenderse. Parecía molesta por no poder regresar a casa, perturbada por tanto protocolo. Después de todo, nadie les explicó los procedimientos, mucho menos la importancia del bautizo. Una idea descabellada poseyó mi mente. Fui hacia una de las banquetas del salón, tomé aquel extraño peluche suyo y corrí a entregárselo. Ella me lo arrebató, temerosa de que le hiciera algo. Sin perder la calma, dije, es lindo, como un camello lanudo. Vi algunos en el palacio de los Ad-Rayham. Su príncipe heredero ama estar rodeado de animales. Ella agitó su cabeza con negativa. No es un calmelco, se enredó con las palabras. Es una alpaca. Su nombre es Miskichay. Fue la primera vez que me dirigía la palabra. Horas antes traté de hablar con ellos. El único que me contestó fue Absalón. El significado de tu nombre es flor de fuego, ¿no? Absalón me lo dijo. Ella me miró con sus enormes ojos. Dalila también suena flor, como lila, ¿sabes? Me le acerqué. Para mi sorpresa, no huyó de mí. ¿Te gustan los cuentos? Se jaló los mocos, limpió sus lágrimas y asintió. Conozco uno, el de las reinas fundadoras. Ellas fueron amantes y alquimistas. Una era radiante como el sol, la otra la hija de la luna. ¿Las dos eran niñas? Así es. Al verla atenta, empecé a narrar. Ambas lucharon para que su amor fuera aceptado. Se rebelaron contra todos, incluso ante Dios. Y adivina, con su sabiduría infinita, Él las aceptó tal y como eran y decidió casarlas. Con el tiempo, una de ellas le pidió a un jardinero plantar las más hermosas rosas blancas en palacio. Sin embargo, él confundió las semillas. Después de meses, brotaron raros arbustos sin nada de gracia. Aunque el jardinero quiso quitar todo y sembrar lo que le habían pedido, las plantas no quisieron morir e invadieron palacio como hierba mala. ¿Y qué pasó después? Con el tiempo, las reinas desistieron y dejaron que los arbustos crecieran por todas partes, libres, hasta que en primavera una se asombró al ver que brotaban unas hermosas flores color lila. «Son esas», señalé. Por eso y por ellas,
Mi hogar lleva por nombre el Palacio de las Lilas. Miró las flores. Luego me examinó y dejó de aferrarse a su alpaca. Por alguna razón mi corazón empezó a latir rápido, pero proseguí. Dalila suena flor, y tú eres una flor de fuego. El primer día del mes del carnero, los pimpollos eclosionan y cubren el palacio de tal forma que parece un incendio color lila. Creo que ese nombre es apropiado para ti, dudé. ¿No, papá? Así es, hijo. Gracias por el aporte. Para nosotros, las lilas son muy importantes. Le dan color al vino que nos posiciona como una potencia fuerte. Ella miró las enredaderas de las columnas. Algo no le terminaba de convencer. Entonces yo rematé. Si te dejas bautizar, serás mi pequeña lila, la única flor de mi vida, te lo juro. Mis mejillas ardieron por el rubor. Y te contaré más historias, añadí al final. Ella no respondió hasta notar que estaba a punto de rendirme. En ese preciso momento, me entregó a su alpaca y tartamudeó. Si la cuidas, me dejaré mojar por esa agua de florero que le echaron a mis hermanos. Mi padre y mi abuelo casi desfallecieron de risa. En cambio, Oriana negó con la cabeza y abandonó el recinto. Yo asentí. Mi membrana de azazel ardía, como si le hubieran acercado una lengua de fuego. No sabía si eran nervios o ternura, pero estoy casi seguro de que me hizo cenizas. Aún no logro explicarlo. Solo sé que, conmovido, agarré a Miss Kichay y la vi avanzar hacia el altar. Desde ese día fue conocida como Dalila de Borgoña y Endor, y para mí, solo para mí, era mi pequeña Lila, solo mía. Testimonio 4. Amelia y yo nunca fuimos más felices. Dejábamos palacio para pasar nuestros días en el palacete de los frutales de Endor, donde los tres vivían. Sin embargo, ese mismo año, un mes antes de la bajada de los arcontes, los tres dejaron todo. Recuerdo que, luego de una angustiosa búsqueda, 2 brigadieres los encontraron en un barco de cimarrones, rumbo a las tierras sin nombre. Los bandidos, que habían osado aprovecharse de la desesperación de los tres, tragaron saliva al ver el rostro del rey, sin una sola gota de luz en la mirada. Como los habían encerrado en cofres de obsidiana, el numen dejó de fluir correctamente por sus cuerpos, ocasionándoles una severa disnea e inflamación ocular. No sé por qué, pero esa vez papá puso en mis manos el castigo de los maleantes. Creo que quería hacerme una prueba. Por consejo de Oriana, seguí el ejemplo del gran profeta y el único hijo de Dios. Fui magnánimo y solo los mandé a hacer trabajos forzados a la prisión del Gólgota. Luego de que los hierbateros lograran purificar su numen, mi abuela exigió explicaciones. Esa noche llovía. Cuando cayó un rayo, Lila se culpó de todo y admitió, temblorosa, haber asesinado a 2 nefilim. Nunca entendí del todo qué había pasado. Solo recuerdo las sombras feroces del rey y de mi abuela, cuyos gritos superaban incluso el rugido de los relámpagos. Yo trataba de protegerla de la ira de ambos. Dios, sé de tu maldad, pero tratar de sellar a una niña cuya custodia solo a mí me atañe. Es arcana, vive para pecar. Además, es un simple carnero, un peón, lo dicen las santas escrituras. Nunca dije que fuera una Grigori, ni ella ni la menor. Le quemó la espalda a mi nieto. Fue un accidente y Vasco ya lo perdonó. Jugaban. Absalón pensó que todos los niños aquí pueden tocar lava con las manos. Su numen es producido por la médula de Semiasa, rugió Oriana, entre dientes. Ya que no la abortaron porque los salvajes no saben de las leyes de Dios, hay que sellarla. Date cuenta, mató a mi escolta y solo tiene 10 años. ¿Cómo no? Esos infelices la sostenían mientras tratabas de sellarla a la fuerza. La pobre no los mató, se defendió. ¿Sabes el trauma que le has generado? Mi abuela no retrocedió ni un solo paso. Entiende, solo trato de defenderte a ti, a mi nieto y al reino de ese demonio con piel. Y tú eres una santa, Santa Oriana de la Rosa y León. Los ojos de mi padre se salieron de sus cuencas. Descorchó una copa de vino blanco y gritó: ¡Falcon! Escriba con tinta sangre en el brazo de la sacerdotisa: no juzgaré a ninguna raza de Teya. Te di la vida, joder, advirtió Oriana. Entre nacer muerto y ser tu hijo 1000 veces lo primero. Mi abuela fue arrastrada a la habitación contigua. Oí sus gritos, quebrados por la rabia. Abracé a Lila mientras un sudor helado me empapaba la espalda. Por primera vez, Oriana la maldijo hasta su 5ª generación. Con los años, aquello se volvería una tradición familiar. Lo peor vino después, cuando por el impasse el círculo máculo escribió una larga misiva. Era cierto, nadie debía sellar a Dalila sin el permiso de su tutor, hasta sus 13 años.
A esa edad, como a cualquier arcano que no apellidara de Bonner, se debía sellar su médula. Así lo había escrito León el profeta. Majestad, ¿por qué los Grigori sellamos a los arcanos y provenimos de ellos? ¿Los odiamos? Lo sabrás algún día, Vasco, no ahora. Llenar de veneno tu alma te convertirá en ella. Solo te diré que has de aprender el uso de ese sello a tus 22 años. ¿Mi pequeña Lila va a sufrir? Mi papá nunca me contestó. Solo me miró con lágrimas que no llegaron a empapar su rostro. Admito que por años traté de decodificar esa expresión, pero nunca la entendí. Un mes más tarde, el sumo ilustre vino en persona a Palacio para informar que, debido al proceder de Dalila, se le exentaba de refugio en época de los arcontes, así como en las fiestas y tradiciones de Canaán. Al igual que los hijos del aire u otro converso, la niña será educada bajo nuestros preceptos, pero sin formar parte de ellos. Es lo mínimo que podemos hacer para salvarla de su ignorancia y mendicidad. De lo contrario, su destino tras la muerte sería el Sheol, informó. Así fue como se le prohibió a Lila asistir al palacio por esas fechas. La dejaban en el palacete de los frutales, al cuidado de un grupo de centuriones que, en esa semana, valían lo mismo que nada. Sin embargo, al cumplir 13 y ser sellada, aprovechó un descuido y huyó de nuevo, en plena bajada de los arcontes. Fue extraño. Después del procedimiento no podía caminar. Sospechamos que se arrastró para salir de la casa. Buscamos sin descanso, a pesar de que, como siempre en aquellos días, el sol agonizaba, la luna no brillaba y las estrellas habían desaparecido. Absalón casi sufrió un infarto al no descansar por querer hallarla. Fui yo quien la encontró al ras de un acantilado, a punto de caer. Mientras la acomodaba en mi espalda, susurré. En verdad te digo, Lila, si te vas, mi alma muere, pues solo tú eres llena de gracia ante mis ojos. Cuando estuvo a salvo, no hizo más que aferrarse a su alpaca y negarse a comer. Esa noche, Absalón pidió que me quedara por un tiempo con ellos. Al parecer, Lila lloraba cuando no estaba. Regresé a Palacio solo para hacer mis maletas, mandando al diablo la negra bruma y a mi propia abuela. Saqué óleos de sándalo para lavar sus pies y fui al ala de los reyes. Antes de tocar, escuché detrás de la enorme puerta. ¿Es cierto lo que me dijo? Aranza, ¿de qué me sirve repetirte lo mismo si ella ya te envenenó? No es veneno, Jodei, es juicio. ¿Así es como te convenció para que le des la tutela de mi hijo? El llanto de mi madre era casi legible. No, pero desde que llegué aquí, Oriana es la única que pone ungüento a mis heridas. Créeme, las niñas no me interesan, pero todo el parlamento ya se dio cuenta cómo miras al niñato ese. No me insultes, no tengo las manías de mi padre. Pero es que si lo miras bien, el bastardo tiene la esencia de Iñaki. Estás desviando el tema, Aranza. Ella no tendrá la tutela de mi hijo otra vez, punto. Majestad, usted más que nadie lo sabe. Aunque Vasco no tiene el color de mi numen, pertenece a la dinastía de la Rosa y León. Eso jamás. Mi hijo es una aldama y subirat, y nunca lo olvides, querida. Tu línea de sangre es una mancha en Canaán, una mancha borrosa y hedionda que nunca debió de existir. Los gritos cesaron cuando uno de los brigadieres, dándose cuenta de que no me movería hasta ingresar, anunció mi nombre. Madera y bisagras rechinaron. Al abrirse la puerta, mi madre secaba sus lágrimas. Mi padre, sentado en su sofá, miraba al suelo, exhausto. ¿Para qué ha venido, Alteza? Mamá fingió una sonrisa. ¿Discutían otra vez? Pregunté con un hilo de voz. No, solo le buscábamos 3 pies al gato, respondió el rey. Dime, ¿a qué has venido, hijo mío? ¿Qué es eso, mi príncipe? Mi madre se lanzó a quitarme la maleta. Deseo lavarle los pies a mi pequeña Lila. Además, me quedaré a vivir con ella hasta que muestre mejora. Al oírme, ambos tiñeron sus mejillas de rojo. Mi madre abrió la maleta de golpe. Al ver mi ropa desparramada y algunos óleos, empezaron a reír. ¿La amas?, preguntó papá. Asentí. Él le quitó la maleta a mi madre. Falta poco para que se acaben los días oscuros. Sé que si te prohíbo ir, escaparás. Ve entonces y llévate a 5 canónicos para que cuiden de tus pasos. Ve y cuida de tu florecilla salvaje. Su hermano me dijo que ella te necesita. Me fui como todo un gran señor, escoltado por militares de élite, llevando conmigo los presentes que estaría encantado de darle a mi pequeña Lila en las Saturnales. Ya en sus aposentos, ella, taciturna como siempre, me analizó. Al rato, dijo con timidez. Elena dice que te gusto.
¿Sabes por qué siempre puedo encontrarte?, le respondí. Lila dejó la cuchara en el plato y negó con la cabeza. Me acerqué y acaricié su mejilla. Porque tú eres mi otra mitad. No importa lo que otros digan, vienes de mi costilla. Es la verdad. Mi abuela cree que no escuché nada el día que llegaron, pero lo hice. Dalila no parpadeó, no tembló. Además, ¿a dónde irías? Sus ojos capuli me atravesaron en silencio, como si esperara instrucciones. Me acerqué y hablé aún más bajito. Las almas gemelas están destinadas a hallarse porque comparten escondite. Por eso Dios te trajo aquí conmigo. Tu destino era conocerme, y mi destino, reclamarte, conquistarte. Miró el suelo, luego volvió a verme. Se veía confundida. Sin apartarla de mí, agarré sus largos dedos y acerqué mis labios a los suyos, depositando un beso. Se quedó inmóvil. Sonreí. Sabía que había ganado. Tú eres mía. Por eso no debes dejar que ningún otro te toque o te mire. Vasco, tengo 13 años. Su voz era un tenue murmullo. No sé de qué. Entiende, estrujé su mano. El amor no tiene edad, Lila. No se lo pedí, se lo impuse, me queda claro. Mas nunca fui tan feliz como cuando, luego de un momento, ella dijo: acepto solo si tú me perteneces en igual medida y te entregas de la misma manera. Así fue como ella aceptó ser mía. Y es que no lo fue siempre, no me perteneció desde que la vi. Testimonio 5. El tiempo que viví con Dalila, luego del pacto que sellamos con inocentes besos, fue un cuento de hadas. Para mí, al menos. En aquel año, los 5, junto a Elena, firmamos un pacto tácito de amistad eterna. Las cigarras de verano, el canto de los grillos, todo era más divertido cuando estábamos juntos. La alquimia bajo el sol nos hizo más fuertes. Los helados que compartíamos siempre dejaban en nuestros labios la emoción de asaltar la cocina en busca de más sabores. Absalón era la mente maestra de nuestras estocadas, la mejor mala influencia. En otoño, para que Atalía no enfermara debido al mal clima, hacíamos burbujas gigantescas con alquimia. Ella se metía ahí y no salía. Con aquel simple juego aprendimos a controlar nuestro numen. En invierno, creamos un ejército de nieve que Absalón y yo animamos sin ningún inconveniente. En plena batalla, sujetaba la mano de Lila, esa mano tan helada como la mía. Mi pequeña corría conmigo para luego caer en medio de la nada. Entonces empezábamos a agitar los brazos para dibujarnos blancas alas alrededor. Al finalizar, ella retozaba súbita para esconderse. No me importaba, siempre volvía a mí. Yo era su destino. No podía ser de otro modo. En primavera nos embutíamos de polen y trepábamos hasta la copa de los árboles. Al vernos en la cima, Mel se desesperaba. Para no preocuparla, con ayuda de la alquimia hacíamos escaleras de madera. Sin embargo, Atalía nunca pudo con la altura. Mi pequeña Lila repetía siempre el mismo ritual. Corría las faldas del árbol, extendía los brazos y, paciente como pocas veces, esperaba a que la menor se armara de valor y saltara. De lo contrario, Atalía, a quien apodamos como el Ceiba Llorón, agonizaba en la copa, recreando una llovizna salina con sus lágrimas. Entonces terminó la primavera, fin del sueño, inicio de mis pesadillas. Solo ahora me pregunto, ¿en qué momento Lila dejó de comer de mi mano? ¿En qué momento dejó de obedecer mis consejos? ¿Lo que viví con ella fue real o lo inventé? ¿En qué maldito momento me dejó de necesitar? ¿Qué hice mal? Creo que sentí pavor a estar en paz luego de aquel año. Aprendí a la mala que la vida tenía las leyes de la alquimia. Uno solo puede ser feliz y luego de las risas factura lágrimas. No recuerdo cómo explotó la burbuja en la que vivíamos. Solo sé que decidí arrancar a Dalila de mi vida. Le cerré las puertas de mi alcoba y de mi corazón por un tiempo en el que enfermé del alma, hasta que, cuando cumplió 17 años, la volví a ver. A mis 18 fue doloroso ver que ella podía extender los brazos para resguardar la caída de Atalía, pero no así la mía. Retirar la venda que me cegaba fue como abrir los ojos usando una navaja. Oriana tenía razón. Algo iba mal con Dalila. Parecía tener 1000 rostros cuidadosamente diseñados. Nadie la conocía realmente, excepto sus hermanos y Elena. No sabía si hacía eso para encajar o para mimetizarse. Recuerdo que la calurosa noche de sonomástico, solo el vino de mi copa y los capulíes me importaban. Capulíes con los que alimenté mi rabia el año que la ausenté de mi vida.
No sé si porque la fruta se me hacía novedosa o porque su agridulce sabor me recordaba a ella. Los frutos eran pequeñajos, similares a las cerezas. Al teñirse de rojo eran agrios, pero al madurar no solo endulzaban su sabor, sino que también alcanzaban un color negro que, al brillar, se tornaba púrpura. En el tiempo que no la vi, creció muy poco y mantuvo su aspecto entrado en carnes. Desde siempre fue voluptuosa. No entendí por qué me atraía. No era hermosa, incluso me parecía fea. ¿El canibalismo es pecado? Perdona, ¿me decías? Ante el gruñido de Absalón, dejé de devorar sus ojos. ¿Qué Dalila está hablando? Ella se dirigía al rey con la voz cascada. Tío, mis calificaciones son altas y mi numen se ha ido puliendo a pesar del sello. Por lo mismo, deseo aprovechar su consideración y aplicar al Real Santana. Quiero estudiar alquimia y estrategia militar. La mesa quedó en silencio, con los tenedores en el aire, a centímetros de la boca. Los únicos que comían eran sus hermanos y Elena. Vaya. Mi padre aclaró la garganta. Pero qué sorpresa, Dalila. ¿Cuándo te inclinaste por ser una lord? Luego de leer la epopeya bíblica de Lord Anna y estudiar el dije peregrino de la Rosa Roja de Kiev, y también estudié a la Tríada Primigenia. Dalila, no, suplicó Mel. Ser lord es sinónimo de muerte. Ramé mató a 4 aspirantes el año pasado. Lila ni siquiera se crispó. Al cumplir los 17, los vigilantes debíamos elegir entre las artes perfectas, alquimia, teurgia o taumaturgia, o las ciencias exactas, neogénesis, leyes, astrología y arquitectura armamentística. De niños, Absalón y yo hicimos una promesa. Yo sería el rey y él mi falcon. Nos sabíamos poderosos y no conocíamos imposibles. Sin embargo, Dalila nunca quiso hacer promesas conmigo, menos después de que la sellaran. Aunque jugaba con nosotros, tendía a aislarse. Y en clases, al distraerse hasta con el aleteo de una mosca, todos la tenían por floja. Por si fuera poco, se la pasaba leyendo libros prohibidos, aprendiendo técnicas raras sin ninguna supervisión. Pocos sabían el color de su numen, yo menos que nadie. Atalía, ¿estás de acuerdo? Ya lo hablamos, apoyo las decisiones de mi hermanita. Bueno, continuó el rey, Elena ya te habrá contado que el Real Santana no imparte la educación del resto de los complejos académicos y que su única sede está en las cárceles del Gólgota. ¿Estás segura de que no quieres ser taumaturga? Serías brillante. No, la alquimia y la estrategia son lo mío. Majestad, deme la oportunidad y juro que no lo defraudaré. Oriana arrojó la servilleta. Sus ojos brillaron tanto como el de las hienas. No le irás a pagar estudios en un complejo académico tan caro. Te recuerdo, Jodei, que hay escuelas públicas para los arcanos modificados. No entiendo tu punto. Mi padre fingió demencia. San Marcos creó los complejos académicos para los signos zodiacales destinados al liderazgo y a la diplomacia, inquirió Oriana. ¿Tú estudiaste en el Real Santa Lucía y naciste en el año de León? Mi padre la miró con birria. ¿No se supone que ese signo es un simple peón? Una ofrenda, como te gusta decirles. Y aún así, el Hijo de Dios y primer profeta de Teya desafió las leyes naciendo bajo esa constelación para demostrar que los peones y las ofrendas también son dignos. ¡Jodey! Los dientes de mi abuela chirriaron. El zodiaco es una superstición inservible. Mi padre tiró su tenedor en el plato. Mira, Vasco, ¿de qué le sirvió nacer bajo una constelación si su talento lo forjó con su sudor? Mi madre parecía comer el interior de las mejillas en vez de la carne de su plato. No opinó, no habló. Es más, creo que se olvidó de respirar. Dalila fue expulsada de la Santa Sede por mi hermano, el sumo ilustre de Algieba y Canaán. Los hijos del viento también, y en ningún momento Algieba les negó educación. Mi padre tomó un sorbo de vino. No es lo mismo, Jodey, y ellos son herederos nacidos en el año del águila. ¡Basta! Si Dalila desea ser estratega, irá al Real Santana como Elena, ¡punto! A mi costado, una rubia de ojos dorados y con textura robusta asintió satisfecha. El rey volvió a agarrar su copa y la alzó al aire. Enseguida un ciervo la llenó, aclaró la garganta y bebió un trago. Yo sentí que la amplia mesa se hizo diminuta. La comida lucía aplastada. Incluso creí ver un par de moscas retozando alrededor del carnero asado. Oriana se puso de pie.
¿Sabes lo que esto implica? Dalila está comprometida con Pontius Arias Maldonado. Él no querrá esperarla. Quemé ese contrato ayer. Si ella no quiere casarse, no se casa. ¿Qué tú qué? ¡Ridículo! Absalón quemó a mi abuela con los ojos. Yo apreté los puños. Todos menos Elena estaban tensos. Ella parecía disfrutar la pelea. «Calma, por favor». Mi mamá trató de alzar la voz. «No, Aranza, tú cállate. Educaste mal a tu hija. Mel es débil. La mestiza será una lord y ella, alfil, debería ser canciller». Mi abuela miró a mi hermana, que parecía una vela a punto de consumirse. «Perdón, no quería sembrar cizaña». Dalila arrugó su servilleta. Tenía la mirada clavada en su plato. «Tranquila», suspiró el rey. «Oriana solo es una criada que se toma atribuciones. Tú puedes tomarte todas las que quieras, no importa el signo zodiacal. Eres la titular de las tierras más acaudaladas de mi reino». Mi abuela miró al cielo, esperando a que Dios le dé la respuesta correcta. Luego de un momento, dijo: «Mi única preocupación, Jodei, son las arcas de tu gobierno, las cuales despilfarras pagando los caprichos de estos bastardos. ¿Has olvidado que lo único que te debe preocupar para quedar bien ante la sociedad es tu reino y tu familia?» «Exacto», mi padre sonrió. «Por eso le exijo que no juzgue a mi familia por sus decisiones académicas o de pareja». Oriana se retiró de la mesa. Tras de sí dejó un silencio asfixiante, seguido del eco de la tela de sus largas mangas rosadas. Estuvimos callados por 15 minutos exactos hasta que Absalón hizo de las suyas. «Bueno, tío, si su merced lo pone así, permítame informarle que en lo personal me siento atraído por las aspirantes a Lord. Amo lo extremo. Vasco, ¿tú eres de chicas o de chicos?» La tensión se esfumó de mis entrañas tan pronto como sentí miles de ojos encima mío. «Jaja, sí, qué chistoso», respondí. De pronto mi prima estalló en carcajadas. Al segundo se puso roja, casi se atora, pero no paró. «Elenita», recitó Lila, «esa risa tuya la escuchas del sumo ilustre, y cariñito, él está en Algieva». «Es que mírale la cara», respondió mi prima sin dejar de reír. «Toma agua que te atoras». Amelia también empezó a carcajear. «Elena, Absalón fue el siguiente. Detente que nos vas a contagiar». Tal como vaticinó, 1 a 1, todos los presentes fueron contagiados. Después de la tensión, ninguno pudo dejar de reír. En silencio les agradecí. La grandilocuencia de esos dos siempre apagaba incendios. Sin embargo, después de encerrarme en mi alcoba, el mundo entero se me vino abajo. No quería que Lila se fuera de mi lado. Por 5 años, solo sus hermanos podrían verla en las festividades, ellos y Elena, por el simple hecho de estudiar con ella. En el fondo sabía lo complicada que era Dalila. Aunque creía haberla moldeado, su vena rebelde aún palpitaba. Las pocas veces que solía concentrarse era cuando leía libros que un beato jamás leería. Adoraba las artes prohibidas y coleccionaba de forma compulsiva ecuaciones y sigilos. Un suspiro pesado rasgó el silencio de mi alcoba. La rueda zodiacal de San Marcos constaba de 12 constelaciones, cada una con la forma de un animal que encarnaba un mes del año. Los elementos aludían a las 4 estaciones y sus grupos, arquetipos que, se suponían, debíamos de respetar. Los peones eran considerados como ofrendas, los guerreros eran líderes militares, los consejeros líderes religiosos y los reyes líderes políticos. Por esa razón, antiguamente se controlaba la natalidad de las familias, en especial la de aquellas que poseían una línea de sangre. Sin embargo, la costumbre resultó tan ridícula que terminó cayendo en desuso. Me acomodé en mis sábanas heladas y dejé que el frío terminara de congelar mi membrana de azacel. Siempre supe que el fuego unía a esos tres. Eran peones. La chispa que daba vida a los incendios. Absalón era el león, Atalía el cuervo, Lila el carnero. Yo, en cambio, era un escorpión de agua. Siempre me pregunté, ¿cómo podía apagar su fuego sin extinguirlos?